Nunca pensé que mi familia pudiera traicionarme hasta que se leyó el testamento de la abuela Rosa. La pequeña oficina de abogados en el centro de Barcelona se sentía claustrofóbica esa mañana lluviosa de abril mientras nos reuníamos. Mis padres, mi hermano Carlos, mi hermana Elena y algunos primos, todos apretados en sillas incómodas mientras el señor Domínguez, el abogado de la familia, barajaba sus papeles con una lentitud agónica. A mis queridos nietos, leyó con su voz monótona, ajustándose las gafas de montura metálica. Dejo mi patrimonio para que se divida de la siguiente manera. Todavía recuerdo el peso de la expectación en esa habitación. La abuela, Rosa, me había criado durante varios veranos cuando mamá y papá tenían dificultades económicas. Durante aquellos días dorados en su casa modernista con vistas al Mediterráneo, me había enseñado a hornear su famosa tarta de manzana. Me contaba historias de su juventud durante la transición y me enseñó a cuidar su preciado rosal. Mi pequeña jardinera, me llamaba. Sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía. Cuando el señor Domínguez continuó leyendo, sentí que el mundo se derrumbaba a mis pies. A Carlos le dejo mi casa y todo su contenido. A Elena le dejo mis inversiones financieras y ahorros. A mis sobrinas y sobrinos les dejo objetos personales designados en la lista adjunta. Esperé mi nombre, algún reconocimiento de aquellos veranos, de las llamadas telefónicas semanales que le hacía a la residencia cuando todos los demás estaban demasiado ocupados, de las fiestas que pasé a su lado cuando ya no podía, viajar a las reuniones familiares. Mi nombre nunca apareció. Carlos me miró desde el otro lado de la habitación, con una ligera sonrisa burlona en la comisura de los labios. Había visitado a la abuela Rosa exactamente 2 veces en los últimos 5 años, ambas veces casualmente después de que ella actualizara su testamento. Elena miraba sus manos, incapaz de encontrar mi mirada. Ella había estado más presente que Carlos, pero nuestra relación se había vuelto tensa desde que se casó con Javier, un asesor financiero que parecía anormalmente interesado en la cartera de nuestra abuela. Debe haber algún error, dije finalmente, mi voz sonando distante incluso para mis propios oídos. La abuela Rosa y yo éramos muy cercanas. El señor Domínguez me miró por encima de las gafas, su expresión practicada y neutral. Me temo que no hay ningún error, señorita Ferrer. El testamento fue actualizado hace 6 meses, y su abuela estaba en plenas facultades mentales cuando lo firmó. La traición me dolió profundamente. No solo la de la abuela Rosa, aunque eso dolía terriblemente, sino la de mis hermanos, y que apenas podían ocultar su satisfacción. Papá me puso una mano en el hombro, un gesto destinado a consolar que, de alguna manera, lo empeoró todo. «Es lo que ella quería, Sofía», dijo en voz baja. «Tenemos que respetarlo». ¿Pero era realmente lo que ella quería? La última vez que la visité, pocas semanas antes de fallecer, me tomó la mano y me dijo que estaba orgullosa de mí por elegir la enseñanza en lugar de una carrera más lucrativa. «Tú tienes claras tus prioridades», había dicho. «No como otros que solo ven el símbolo del euro». Fuera del bufete, la lluvia golpeaba mi paraguas mientras Carlos se acercaba, haciendo sonar las llaves de lo que ahora era su casa, la casa donde había pasado esos veranos formativos. «No te lo tomes como algo personal», dijo, como si estuviéramos discutiendo algo trivial como un plan de cena cancelado. La abuela probablemente pensó que no lo necesitabas. Siempre has sido la responsable, ¿verdad? La forma en que dijo «responsable» lo hizo sonar más como un insulto que como un cumplido. Quise gritarle, exigir respuestas, pero, en lugar de eso, solo asentí y lo vi subirse a su BMW, con Elena justo detrás de él. Esa noche, sola en mi apartamento con su grifo que goteaba y su ruidoso radiador, el apartamento que apenas podía pagar con mi sueldo de maestra, saqué la última tarjeta de cumpleaños que la abuela Rosa me había enviado. Dentro, con su letra temblorosa, había escrito: «Recuerda nuestras charlas secretas en el jardín, mi pequeña jardinera. Algunas flores florecen incluso después de la helada más dura. En su momento, me pareció un mensaje extraño, pero ahora me carcomía.
La abuela Rosa siempre había hablado con metáforas de jardinería. Había estado tratando de decirme algo. Al día siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma y conduje hasta la que ahora era la casa de Carlos. Él no estaría allí. Había mencionado planes para reunirse con un agente inmobiliario, ansioso por sacar provecho del valor de la propiedad. La llave de repuesto todavía estaba escondida debajo del sapo de piedra en el jardín, justo donde siempre había estado. La casa olía a la abuela Rosa, una mezcla de lavanda, libros viejos y canela. Caminar por esas habitaciones familiares fue como retroceder en el tiempo. Pasé los dedos por los lomos de sus libros, toqué el brazo gastado de su sillón, de lectura favorito, y finalmente me dirigí a su estudio. El antiguo escritorio de persiana dominaba la habitación. ¿Cuántas veces la había visto sentada allí, escribiendo cartas o cuadrando sus cuentas? Las charlas secretas en el jardín a menudo habían tenido lugar aquí mismo, donde me contaba cosas que no compartía con el resto de la familia. Comencé a abrir cajones, sin saber qué buscaba, pero impulsada por ese críptico mensaje de cumpleaños. La mayoría contenía lo que uno esperaría: papel de carta, facturas antiguas, fotografías, pero en el cajón inferior, pegado, por debajo, encontré un sobre con mi nombre. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro había una carta y una pequeña llave. A mi queridísima Sofía, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, entonces mis sospechas eran correctas. Carlos y Elena me han estado presionando para que cambie mi testamento, trayendo a ese asesor financiero que se casó con nuestra familia. No saben nada de la caja de seguridad en el Banco Nacional, ni de lo que he guardado allí para ti. Creen que han ganado. Pero mi pequeña jardinera sabe que la paciencia da la cosecha más dulce. La helada pasará, y lo que estaba oculto resurgirá más fuerte que antes. Apreté la pequeña llave, mi mente acelerada. ¿Qué había escondido la abuela Rosa? Y más importante, ¿por qué había sentido la necesidad de esconderlo? La traición que había sentido ayer se transformó en otra cosa: determinación. Afuera, oí un coche entrar en el camino de entrada. Carlos había vuelto antes de lo esperado. Rápidamente guardé la carta y la llave en el bolsillo, cerrando el cajón con cuidado. Mientras me escabullía por la puerta trasera y a través del jardín que la abuela Rosa y yo habíamos cuidado juntas, me hice una promesa. Descubriría la verdad, costara lo que costara. La helada pasaría, y yo estaría lista cuando lo hiciera. El Banco Nacional se erigía como un centinela de piedra en el centro de Barcelona, sus columnas de mármol brillando bajo la luz de la mañana. Agarré mi taza de café con fuerza, y observando desde el otro lado de la calle cómo Elena salía por las puertas giratorias. Miró su reloj, observó ansiosamente la acera de un lado a otro, y luego se apresuró hacia el aparcamiento. Era la tercera vez esta semana que la veía visitar el banco, el mismo banco donde la abuela Rosa había guardado su caja de seguridad. Habían pasado 2 semanas desde que encontré la carta y la llave. Me había tomado una excedencia en 1900 el colegio, diciéndole al director que necesitaba tiempo para ocuparme de asuntos familiares. No era del todo mentira. En esas 2 semanas, había aprendido más sobre mi familia que en 30 años viviendo entre ellos. «Señorita, ¿la pueden atender ya?». La voz del cajero del banco me sacó de mis pensamientos. Me acerqué al mostrador, deslizando la llave de la abuela Rosa por la superficie lisa. «Me gustaría acceder a una caja de seguridad, por favor». Minutos después, estaba sentada sola en una pequeña habitación con la caja de metal frente a mí. Mis manos temblaban mientras giraba la llave. Dentro había varios objetos: un diario encuadernado en cuero, una memoria USB y un sobre sellado con la etiqueta «Documentos legales». Empecé con el diario. La primera entrada tenía fecha de hace 3 años. Carlos y Elena vinieron. De visita hoy. Algo no encaja. Carlos no paraba de llevar la conversación hacia mis inversiones, y Elena parecía incómoda, evitando mi mirada. Después de que se fueron,
Llamé a Sofía. Solo oír su voz calmó mis nervios. Es la única, que no quiere nada de mí. Mientras pasaba las páginas, las sospechas de la abuela Rosa se volvían más oscuras. Documentaba conversaciones en las que Carlos le sugería simplificar la planificación de su patrimonio. Cómo Javier, el marido de Elena, se ofreció a modernizar su estrategia de inversión. Cómo empezaron a traer al señor Domínguez a las visitas, aunque ella nunca había solicitado la presencia de su abogado. La última entrada me heló la sangre. Javier me acorraló después de la cena. Me mostró unos papeles que sugerían que Sofía tiene deudas de juego. Dijo que había estado pidiendo préstamos contra su herencia prevista. Proporcionó extractos bancarios, documentos de préstamos. Parecía convincente, pero algo no cuadra. Sofía nunca ha mostrado interés por el dinero. Le he pedido a Tomás, del banco, que investigue estos documentos discretamente. Hasta que sepa la verdad, he dado instrucciones al señor Domínguez para que prepare un nuevo testamento como han estado presionando. Lo que no saben no les hará daño, por ahora. Mis manos temblaban de ira. ¿Deudas de juego? Nunca. Había apostado en mi vida. Conecté la memoria USB a mi teléfono. Contenía documentos escaneados, los extractos bancarios y los papeles de préstamo falsos que Javier había creado, junto con pruebas forenses que demostraban que eran falsificaciones. Tomás, el amigo banquero de la abuela, había hecho su trabajo. El último sobrecontenía la verdadera bomba, un testamento revisado, fechado una semana antes de la muerte de la abuela Rosa, notariado y legalmente vinculante. En él me dejaba la casa a mí, un modesto fideicomiso para Elena condicionado a que se divorciara de Javier, y una pequeña asignación para Carlos. La mayor parte de su riqueza se destinaba a establecer un fondo de becas para estudiantes desfavorecidos, una causa de la que habíamos hablado a menudo durante nuestras charlas en el jardín. Se adjuntaba una carta de Tomás, explicando que la abuela Rosa había sospechado juego sucio y le había pedido que guardara este testamento a buen recaudo hasta que yo viniera a buscarlo. Dijo que tú lo resolverías, había escrito Tomás. Confiaba en ti por completo. Fuera del banco, la realidad me golpeó como un golpe físico. Mis propios hermanos habían conspirado contra mí, fabricado pruebas para envenenar a mi abuela en mi contra. ¿Para qué? ¿Una casa? ¿Dinero? La herencia ni siquiera era tan sustancial en comparación con lo que ambos ya tenían de sus carreras bien pagadas. Necesitaba aliados, alguien que me ayudara a dar sentido a esta traición. Me encontré conduciendo hacia la residencia donde la abuela Rosa había pasado sus últimos meses. La enfermera Patty todavía estaba allí. Su rostro amable se iluminó cuando me vio. «Sofía Ferrer, esperaba que vinieras de visita. Tu abuela te dejó algo». Me llevó a la sala de personal y sacó una pequeña caja de su taquilla. «Rosa me hizo prometer que te daría esto solo a ti, y solo si venías haciendo preguntas». Dentro había una grabadora de voz. Cuando apreté el play, la voz de la abuela Rosa llenó la habitación. «Sofía, mi pequeña jardinera. Sí, estás escuchando esto. Entonces has encontrado mis migas de pan. Estoy grabando esto porque no confío en lo que está sucediendo a mi alrededor. Carlos y Elena han estado trayendo a ese abogado con regularidad. Creen que no me doy cuenta cuando susurran en el pasillo, o cómo revisan mi horario de medicación. Con las enfermeras. La semana pasada, oí a Javier decirle a Elena que todo estaba procediendo según lo planeado. Cuando los confronté, me mostraron esos documentos sobre ti. Les sigo el juego por ahora, pero he hecho arreglos con Tomás. Tú siempre fuiste la lista, Sofía. Sabrás qué hacer. La enfermera Patty me apretó la mano. Tu abuela estuvo lúcida hasta el final. Me dijo que alguien estaba tratando de acelerar su muerte. ¿Dijo quién? Pregunté, aunque ya lo sospechaba. No quiso dar nombres, pero dejó de permitir que tu cuñado le ajustara las almohadas o le trajera el té. Patty dudó. Después de su muerte, encontré unos residuos en su taza de té. Lo informé, pero el médico dijo que solo era medicación.
Un escalofrío me recorrió. Le di las gracias a Patty y me fui, con la mente acelerada. Esto había ido más allá de una simple disputa por la herencia. Las implicaciones eran demasiado terribles para contemplarlas. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. Cena familiar mañana en casa de Elena. Necesitamos hablar de la venta de la casa de la abuela. 19 euros. Miré el mensaje, preguntándome si sospechaban que sabía algo. Probablemente, no. Pensaban que yo era la maestra ingenua, demasiado confiada y directa para el engaño. Llamé a mi amiga Mónica, que se dedicaba al derecho de familia. Después de explicarle todo, le pregunté qué debía hacer. Documenta todo, me aconsejó. Lleva ese testamento a un abogado de confianza inmediatamente, no al abogado de la familia. Y Sofía, ten cuidado. La gente que llega tan lejos por dinero no se va a echar atrás fácilmente, Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de mi cocina, con el diario de la abuela Rosa abierto ante mí, releyendo pasajes y tomando notas. La traición dolía más con cada revelación. No eran solo extraños o parientes lejanos, eran mi hermano y mi hermana, las personas con las que había crecido, con las que había compartido secretos de infancia. Recordé cómo Carlos me había protegido de los matones en primaria, cómo Elena me había enseñado a maquillarme antes de mi primera cita. ¿Cuándo habían cambiado? ¿O siempre habían sido así, y yo simplemente no había querido verlo? Cuando amaneció sobre Barcelona, hice copias de todo, guardando los originales en una caja de seguridad en otro banco. Busqué abogados, especializados en herencias, y encontré uno con excelentes críticas, programando una cita para esa misma tarde. Luego me preparé para la cena familiar más difícil de mi vida. La casa de Elena en Sarriá mostraba su perfección habitual cuando llegué. Flores frescas en el vestíbulo, el olor a cocina cara flotando desde la cocina, música clásica suave de fondo. Era un hogar diseñado para impresionar más que para acoger. Carlos llegó momentos después que yo. Su traje de diseño y su sonrisa confiada no delataban ninguna culpa. Elena se afanaba con los aperitivos mientras Javier servía vino, sus ojos de banquero evaluándome como si yo fuera una inversión cuestionable. Sofía, dijo, entregándome una copa de vino tinto. Nos sorprendió que pudieras venir. Elena mencionó que has estado distraída últimamente. La forma en que enfatizó distraída dejó claro que me habían estado observando. ¿Me habían visto en el banco? ¿En la residencia? Forcé una sonrisa, solo procesando. El duelo, respondí. La abuela Rosa significaba mucho para mí. Javier asintió con simpatía, aunque sus ojos permanecieron fríos. Todos la echamos de menos. Pero la vida sigue, y hay que tomar decisiones. Mientras nos reuníamos alrededor de la impecable mesa de comedor de Elena, me pregunté cómo sobreviviría a esta comida, sentada frente a las personas que no solo me habían robado mi herencia, sino que potencialmente habían hecho algo mucho peor. El peso del diario y la grabación final de la abuela Rosa se sentía pesado en mi conciencia, como piedras en mi bolsillo. Carlos levantó su copa en un brindis. Por la familia, dijo, sus ojos encontrándose con los míos con una confianza que solo proviene de creer que te has salido con la tuya. Levanté mi copa, chocándola contra la suya. Sí, respondí con firmeza. Por la familia y por las verdades que no pueden permanecer enterradas para siempre. Su sonrisa vaciló, solo por un momento, y en esa breve ventana supe, con certeza, entendió exactamente lo que quería decir. La reunión familiar anual en la Costa Brava había sido una tradición desde antes de que yo naciera. Este año caía exactamente un mes después de esa tensa cena en casa de Elena, un mes durante el cual había estado construyendo mi caso en silencio con la ayuda de Mónica y su equipo legal. Llegué a la propiedad junto al mar mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el agua. El circo habitual ya estaba en pleno apogeo. El tío Pedro a cargo de la parrilla, los primos chapoteando en el mar,
la tía María cotilleando con cualquiera que quisiera escuchar. Nuestra familia extendida no tenía idea de la tormenta que se estaba gestando bajo la superficie de nuestra rama inmediata. Carlos estaba presidiendo cerca del muelle, entreteniendo a nuestros primos más jóvenes con historias exageradas de su éxito empresarial. Elena y Javier estaban junto a la barra que habían montado, su brazo rodeando posesivamente la cintura de ella mientras reía demasiado fuerte por algo que dijo nuestro primo segundo. Ambos se tensaron al verme. «Sofía», llamó Elena con una alegría forzada. «No estábamos seguros de que vendrías». Sonreí sintiendo el peso del sobre Manila en mi bolso. No me perdería una tradición familiar por nada. Carlos se acercó, cerveza en mano. «Papá dijo que te has tomado una excedencia de la enseñanza. ¿Todo bien?» La preocupación en su voz sonaba casi genuina. Me pregunté si la había practicado. «Solo necesitaba tiempo para ordenar las cosas», respondí. «De hecho, me alegro de que todos estén aquí. Tengo que discutir algunos asuntos familiares más tarde». Vi el destello de alarma en sus ojos antes de que lo enmascarara con un encogimiento de hombros indiferente. «Claro, lo que necesites». Durante toda la tarde, sentí sus ojos sobre mí. Carlos y Elena se turnaban para mantenerme en su línea de visión, intercambiando miradas cuando pensaban que no estaba mirando. Javier se encargó de rellenar mi bebida cada vez que bajaba, siempre trayéndomela él mismo en lugar de dejar que me acercara a la barra. La cena se sirvió en las largas mesas dispuestas bajo los arces. Me senté entre papá y el tío Pedro, escuchando el ritmo familiar, de la conversación familiar a mi alrededor. Mamá no dejaba de lanzarme miradas preocupadas. Había notado mi retraimiento en las últimas semanas, pero no había presionado para obtener detalles. Mientras servían el postre, la famosa tarta de arándanos de la tía María, vi a Elena susurrarle algo a Javier, sus ojos dirigiéndose hacia mí. Él asintió y se dirigió casualmente hacia donde yo estaba sentada. «Sofía», dijo, sentándose en una silla vacía a mi lado, «quería hablar contigo». Carlos y yo estuvimos discutiendo sobre la casa de la abuela Rosa. Sabemos que tenías una conexión especial con ella, así que pensamos que tal vez te gustaría comprar algunos de los muebles antes de que la vendamos. La audacia casi me dejó sin aliento. Me estaban ofreciendo las migajas de lo que debería haber sido mío, y presentándolo como generosidad. «Es un detalle», respondí, manteniendo la voz firme. «Pero en realidad, necesito hablar con toda la familia sobre el patrimonio de la abuela». El pánico parpadeó en su rostro. «Ahora no es realmente el momento para...» «Tío Pedro», interrumpí alzando un poco la voz, «¿podría tener la atención de todos por un momento?» Las conversaciones se apagaron mientras los rostros se volvían hacia mí. Me puse de pie, agarrando el sobre Manila. «Sé que no solemos discutir asuntos serios en la reunión», comencé, «pero hay algo importante que la familia debe saber». Carlos apareció de repente junto a Javier, ambos flanqueándome como centinelas. Elena permaneció en la barra, sus nudillos blancos alrededor de su copa de vino. «Sofía», murmuró Carlos, «hablemos en privado primero». Lo ignoré. Como todos sabéis, la abuela Rosa falleció hace 3 meses. Lo que no sabéis es que sus verdaderos últimos deseos fueron suprimidos. Ney. Un murmullo recorrió la reunión. Papá se puso de pie, la preocupación grabada en su rostro. «Sofía, ¿de qué estás hablando?» Saqué los documentos de 1900, mi sobre. He descubierto pruebas de que la abuela Rosa fue presionada para cambiar su testamento bajo falsos pretextos. También tengo su verdadero testamento final, que fue ejecutado una semana antes de su muerte. «Esto es ridículo», dijo Carlos en voz alta. «Sofía está molesta porque no fue incluida en el testamento, y ahora está haciendo acusaciones descabelladas. En realidad», continué, entregando copias de los documentos a papá y al tío Pedro. «Tengo pruebas de que se le presentaron a la abuela documentos falsificados,
alegando que yo tenía deudas de juego y había estado pidiendo préstamos, contra mi herencia esperada. La tía María jadeó. Varios primos estaban susurrando ahora. Elena había abandonado su puesto en la barra y corría hacia nosotros, con el pánico evidente en su rostro. También tengo una grabación, dije, sacando mi teléfono, de la abuela Rosa expresando su preocupación por ser presionada y manipulada en sus últimos meses. «Esto es una calumnia», gritó Javier, abalanzándose sobre mi teléfono. Papá se interpuso entre nosotros, su expresión furiosa. «Deja que termine», dijo, escaneando los documentos en su mano con creciente horror. Apreté play, y la frágil voz de la abuela Rosa llenó el silencio atónito. Mientras la grabación detallaba sus sospechas y temores, vi cómo el color desaparecía del rostro de Carlos. Elena ya nos había alcanzado, pero en lugar de defender a su esposo, se quedó helada, con los ojos fijos en las páginas que el tío Pedro le estaba mostrando. Cuando la grabación terminó, un pesado silencio se cernió sobre la reunión. Luego, el tío Pedro, siempre el mediador de la familia, habló. «Estas son acusaciones serias, con lo que parece ser evidencia sustancial. Creo que necesitamos entender exactamente qué pasó». Papá se volvió hacia Carlos. «¿Es esto cierto? ¿Tú y Javier fabricasteis documentos sobre Sofía?» La neía. Confianza de Carlos se desmoronó. No fue así. Javier solo pensó. Fue idea de Javier, soltó Elena, alejándose de su marido. Dijo que el dinero de la abuela se estaba desperdiciando en Sofía y en ese estúpido fondo de becas, del que siempre hablaba. Dijo que nosotros lo merecíamos más porque teníamos carreras y una posición social. El rostro de Javier se contorsionó de rabia. Estuviste de acuerdo con todo. No te atrevas a echarme toda la culpa a mí ahora. ¿Manipulaste su medicación?, pregunté en voz baja, la pregunta que había temido hacer finalmente pronunciada en voz alta. La familia jadeó colectivamente. Javier dio un paso atrás, chocando contra la mesa. Eso es absurdo. No puedes pensar que... La enfermera Patty encontró residuos en su taza de té, dije. Lo informó, pero fue desestimado como medicación. «Has perdido la cabeza», gruñó Javier. Pero sus ojos se movían nerviosamente alrededor del círculo de familiares que ahora lo observaban con sospecha y disgusto. Papá siempre había sido un hombre tranquilo, más propenso a observar que a intervenir, pero ahora dio un paso adelante, colocándose directamente entre Javier y el resto de la familia. «Creo que deberíais iros», dijo, su voz con una autoridad que rara vez había oído. «Ambos», añadió, mirando a Carlos, «y creo que la policía debería revisar estas pruebas». El rostro de Carlos se descompuso. «Papá, por favor». «No», lo interrumpió papá. «Si lo que Sofía nos está mostrando es verdad, habéis traicionado no solo a vuestra abuela y a vuestra hermana, sino a toda esta familia». Elena se echó a llorar, el rímel corriendo por sus mejillas. Yo no sabía nada de la medicación, juro que no lo sabía. Javier de repente echó a correr, empujando al tío Pedro y dirigiéndose hacia la zona de aparcamiento. Dos de Puya... Mis primos, ambos exjugadores de rugby del equipo del instituto, lo interceptaron antes de que pudiera llegar a su coche. Las siguientes horas pasaron en un borrón. Se llamó a la policía. Se tomaron declaraciones. La reunión se disolvió en pequeños grupos de parientes conmocionados procesando lo que había sucedido. Mamá se sentó conmigo en el muelle y su brazo alrededor de mis hombros mientras el sol poniente convertía el mar en fuego. «Siempre supe que eras especial para tu abuela», dijo suavemente. Pero no tenía idea de que Carlos y Elena pudieran hacer algo así. Yo tampoco quería creerlo, admití. Incluso con todas las pruebas, una parte de mí seguía esperando. Que hubiera otra explicación. Papá se unió a nosotros, sentándose en el muelle con un suspiro cansado. La policía se lleva a Javier para interrogarlo. Están especialmente interesados en el informe de esa enfermera sobre los residuos. ¿Y Carlos? También lo están interrogando.
Pero Elena está hablando. Afirma que no sabía el alcance de lo que Javier estaba planeando. Sacudió la cabeza. ¿Cómo los criamos para que se convirtieran en esto? No tenía respuesta. Para eso. Los tres nos sentamos en silencio, observando cómo la oscuridad reclamaba el mar. 2 días después, estaba en el jardín de la abuela Rosa, mi jardín ahora, según su verdadero testamento final. Las flores de verano estaban en plena floración, un estallido de colores contra el ladrillo desgastado de la casa. Me arrodillé, junto a su rosal favorito, el que habíamos plantado juntos durante mi 12º verano. El fondo de becas seguiría adelante como ella había querido. Elena había aceptado cooperar plenamente con la investigación a cambio de clemencia, y confirmando que Javier había orquestado la mayor parte del plan. Carlos se enfrentaba a cargos por fraude y conspiración. La familia estaba fracturada, quizás irreparablemente. Sin embargo, mientras hundía mis dedos en la tierra que la abuela Rosa y yo habíamos cuidado juntas, sentí una extraña sensación de paz. Ella había confiado en mí para encontrar la verdad, para defender lo que era justo incluso contra mi propia sangre. En su acto final, me había enseñado quizás la lección más importante, que la verdadera familia no se define por el 1900 ADN compartido, sino por los lazos de amor, confianza y respeto que elegimos honrar. Esparcí el puñado de semillas que había traído. No me olvides, las favoritas de la abuela. Algunas flores florecen incluso después de la helada. Más dura, susurré recordando sus palabras. El jardín volvería a crecer. Diferente, quizás, pero fuerte. Y yo también. El otoño se instaló en Barcelona, pintando el parque de la Ciutadella en tonos ámbar y carmesí. Me senté en un banco fuera de la Ciutat de la Justicia, observando las hojas revolotear por el pavimento mientras esperaba a que Mónica saliera con noticias de la vista. La investigación penal llevaba 3 meses en curso, cada revelación más inquietante que la anterior. El informe de toxicología había confirmado trazas de un sedante en las muestras de la taza de té de la abuela Rosa. No lo suficiente, como para ser letal por sí solo, pero sí para desorientar a una mujer mayor con sus condiciones médicas. El fiscal creía que Javier había estado aumentando lentamente la dosis, buscando lo que parecería ser una muerte por causas naturales, acelerada por la edad y la enfermedad. Elena se había convertido en testigo de la acusación, su testimonio condenando tanto a su marido como a mi hermano. A cambio de su cooperación, probablemente evitaría la cárcel, aunque la vergüenza familiar la seguiría para siempre. Carlos, mientras tanto, había mantenido su inocencia, insistiendo en que no sabía nada sobre la manipulación de la medicación, solo sobre los documentos falsificados. Las puertas del juzgado se abrieron y apareció Mónica, su expresión sombría pero satisfecha. El juez ha denegado la fianza a Javier, dijo, sentándose a mi lado en el banco. Riesgo de fuga, dados sus recursos financieros y la gravedad de los cargos. Carlos ha sido puesto en libertad bajo fianza, pero no se le permite salir del país ni contactar contigo ni con ningún testigo. Asentí, sintiéndome vacía. La vindicación que esperaba sentir seguía siendo esquiva. ¿Qué pasa ahora? El abogado de Javier está presionando para un acuerdo de culpabilidad, pero el fiscal todavía no cede. Están construyendo un caso sólido por intento de homicidio, o como mínimo, maltrato a persona mayor con resultado de muerte. Carlos probablemente se enfrentará a cargos por fraude y conspiración, pero probablemente nada relacionado con la muerte de vuestra abuela en sí. Un corredor pasó, su aliento formando pequeñas nubes en el aire fresco de octubre. Envidié la simplicidad de su mañana, sin traiciones familiares, sin juzgados, sin fiscales discutiendo si tu cuñado había envenenado lentamente a tu abuela. ¿Has sabido algo de Elena?, preguntó Mónica con cuidado. Ha llamado, un par de veces. Dejó mensajes. No le había devuelto ninguna llamada. ¿Qué podíamos decirnos? Su marido había falsificado documentos para pintarme como una ludópata. Ella se había quedado de brazos cruzados mientras nuestra abuela,
Era manipulada y posiblemente asesinada. Algunas traiciones son demasiado profundas para las palabras. Quizás quieras hablar con ella en algún momento, sugirió Mónica. No por ella, sino por ti. Cerrar el círculo es importante. Quizás tenía razón, pero no estaba preparada. En su lugar, me había volcado en restaurar la casa de la abuela Rosa, preservando lo que era significativo mientras la hacía mía. La fundación de becas estaba tomando forma, con los primeros premios planeados para la próxima primavera. Incluso había vuelto a enseñar a tiempo parcial, encontrando consuelo en el entusiasmo sin complicaciones de mis alumnos de tercero de primaria. «Ah, casi lo olvido», dijo Mónica, metiendo la mano en su maletín. «El tribunal ha liberado. Esto de las pruebas». Me entregó un pequeño joyero. Lo encontraron en la caja fuerte del despacho de Javier. Dentro estaba el collar de perlas de la abuela Rosa, el que siempre había prometido que algún día sería mío. Pasé los dedos por las cuentas lisas y brillantes, recordando cómo brillaban contra su piel en las celebraciones familiares. «Gracias», susurré, cerrando la caja con cuidado. Nos separamos fuera del juzgado. Mónica se dirigió a su siguiente cita mientras yo caminaba hacia el parque de la Ciutadella. El parque estaba vivo con el ritmo ordinario de la vida de la ciudad, turistas haciendo fotos, oficinistas almorzando temprano, estudiantes tumbados en la hierba con libros de texto. Ninguno de ellos conocía el peso que yo llevaba, la familia que había implosionado, la abuela cuyos últimos meses habían estado ensombrecidos por la traición. Mi teléfono vibró con un mensaje. Papá, preguntando si quería compañía después de la vista. A diferencia de mamá, que alternaba entre disculpas llorosas por no haberlos criado mejor e intentos desesperados por encontrar explicaciones para el comportamiento de Carlos, papá había sido mi roca durante esta terrible experiencia. Me había ayudado a empaquetar mi apartamento, a mudarme a casa de la abuela, y había aparecido cada fin de semana para abordar proyectos de renovación que no podía manejar sola. Le respondí. La vista fue como se esperaba. ¿Comemos en la boquería? Su respuesta llegó de inmediato. Ya estoy de camino. ¿Una fideuá? 20 minutos después, estábamos sentados en una mesa de esquina en el mercado, con 1900 niños, humeantes raciones ante nosotros. Papá parecía más viejo estos días, nuevas arrugas grabadas alrededor de sus ojos, sus hombros ligeramente encorvados como si el peso de las acciones de sus hijos lo presionara físicamente. «¿Tu madre?» «Habló con Carlos ayer», dijo, partiendo un trozo de pan. «Se está quedando con su amigo Miguel desde que llegaron los papeles del divorcio». Lidia, la esposa de Carlos durante 7 años, había solicitado el divorcio a los pocos días de su arresto, llevándose a su hijo pequeño a casa de sus padres en Tarragona. Otra víctima de las decisiones que Carlos había tomado. ¿Sigue afirmando que no sabía lo que Javier estaba planeando?, pregunté. Papá suspiró. Admite que sabía lo de los documentos falsificados, pero insiste en que la medicación fue todo cosa de Javier. Dice que pensó que solo iban a convencer a Rosa de que cambiara su testamento. No... Se interrumpió, incapaz de pronunciar las palabras. ¿Le crees? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, pesada de implicaciones. Papá removió su fideuá lentamente. «Quiero creerle», dijo finalmente, «pero ya no lo sé. El hijo que pensé que había criado no habría hecho nada de esto. Así que, o nunca lo conocí, o se ha convertido en alguien que no reconozco». Extendí la mano sobre la mesa, cubriendo su mano curtida con la mía. «Lo siento, papá». Sus ojos, tan parecidos a los míos, se encontraron con los míos con una ferocidad inesperada. «No te atrevas a disculparte. Tú no hiciste nada malo. Honraste a tu abuela cuando otros la traicionaron». Comimos en un silencio cómplice durante un rato, el bullicio del mercado proporcionando el telón de fondo a nuestros pensamientos privados. Finalmente, papá volvió a hablar. «Hablé con el padre Hernández ayer. Sugirió terapia familiar». Casi me atraganto. ¿Terapia familiar? ¿Con Carlos y Elena?
después de todo lo que han hecho? No de inmediato, aclaró. Quizás algún día, cuando estés lista, si es que alguna vez lo estás. La idea parecía absurda, sentada en la consulta de algún terapeuta con los hermanos que habían conspirado contra mí, discutiendo nuestros sentimientos sobre lo que había sucedido. Y sin embargo, una pequeña parte de mí añoraba la familia que una vez fuimos, antes de que la codicia y el engaño nos destrozaran. No sé si alguna vez estaré lista para eso, admití. Papá asintió. Es justo. Solo quiero que sepas que decidas lo que decidas, ya sea intentar reconstruir esas relaciones o alejarte por completo. Tu madre y yo te apoyamos. Después de comer, papá me acompañó a mi coche. Antes de que subiera, me dio un fuerte abrazo. Estoy orgulloso de ti, Sofía, susurró contra mi pelo. Tu abuela también lo estaría. Conduciendo de vuelta a lo que ahora era mi hogar, tomé la ruta larga por el puerto, observando los veleros virar contra el viento. El proceso legal continuaría durante meses, quizás años. Las heridas familiares podrían no sanar nunca, por completo. Pero por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, sentí algo parecido a la paz instalándose en mi pecho. Esa noche, me senté en el estudio de la abuela Rosa, mi estudio ahora, y abrí de nuevo su diario. Lo había leído docenas de veces, pero esta noche, un pasaje destacaba. He visto a Sofía con sus alumnos en el concierto de primavera hoy. ¡Qué paciencia! ¡Qué amabilidad en cómo los guía! Me recuerda a mi madre. Esa misma fuerza, tranquila, esa negativa a dejarse aplastar por las dificultades de la vida. Los otros persiguen el dinero y el estatus, pero Sofía entiende lo que realmente importa. Quizás por eso le tienen tanto resentimiento. Es más fácil despreciar la virtud que admitir que has elegido el camino equivocado. Cerré el diario y miré alrededor de la habitación. Los libros que la abuela había coleccionado durante décadas. Las fotografías en las paredes. La vista del jardín que ahora se preparaba para el letargo del invierno. Esta casa había sido testigo de generaciones de la historia de mi familia. Lo bueno y lo malo, el amor y la traición. Mañana llamaría a Mónica para finalizar el papeleo de la fundación de becas. Corregiría la pila de dictados que me esperaba en mi bolso. Continuaría el lento trabajo de construir una vida a partir de las cenizas de lo que había sucedido. Y quizás, algún día, estaría lista para aceptar la sugerencia de papá sobre la terapia. No porque Carlos y Elena merecieran el perdón, sino porque yo merecía la paz. El camino a seguir no sería fácil. Pero como la abuela Rosa me había enseñado durante aquellos días de verano en el jardín, las flores más hermosas a menudo surgían de las estaciones más difíciles. El invierno descendió sobre Cataluña con una venganza ese año. A mediados de diciembre, la casa de la abuela Rosa, mi casa, parecía una postal nevada, con carámbanos colgando de los aleros como dagas de cristal. Había decorado para Navidad, un pequeño árbol en la ventana delantera y coronas en las puertas, más por costumbre que por espíritu festivo. La fecha del juicio de Javier se había fijado para febrero. El abogado de Carlos todavía estaba negociando un acuerdo de culpabilidad, con la esperanza de mantenerlo fuera de prisión a cambio de su testimonio contra su cuñado. Elena se había mudado al interior de Cataluña, aceptando un trabajo como profesora en un centro de formación profesional con su apellido de soltera. Según mamá, que mantenía el contacto con ella, Elena estaba en terapia y tratando de entender cómo había perdido el rumbo tan completamente. Estaba corrigiendo exámenes en la mesa de la cocina cuando sonó el timbre. Probablemente otra entrega. Había hecho la mayor parte de mis compras navideñas online este año, evitando las multitudes y los inevitables encuentros con amigos de la familia que habían oído los rumores. Pero cuando abrí la puerta, Elena estaba en el porche, Nani, nieve cubriendo sus hombros y su pelo. Parecía diferente, más delgada, sin maquillaje, su ropa de diseño reemplazada por un simple abrigo de lana y vaqueros. Por un momento, nos quedamos mirándonos,
hermanas convertidas en extrañas, por la traición. Debería haber llamado primero, dijo finalmente. ¿Puedo irme si...? Hace un frío que pela, la interrumpí, apartándome de la puerta. Entra. Dudó. Luego cruzó el umbral, sacudiéndose la nieve de las botas. La llevé a la cocina, poniendo la tetera al fuego sin preguntarle si quería té. Algunas costumbres son difíciles de erradicar. La casa está preciosa, comentó mientras se quitaba el abrigo. Has conservado muchas de las cosas de la abuela. Asentí rígidamente. Las importantes. Nos sentamos una frente a la otra en la mesa donde habíamos comido innumerables veces de niñas. Desayunos de verano con la abuela Rosa haciendo sus famosas tortitas de arándanos. Cenas festivas en las que nos dejaba beber copitas de vino, haciéndonos sentir adultas y especiales. La mesa había sido testigo de nuestra transformación de niñas risueñas a adultas que albergaban oscuros secretos. La tetera silbó, salvándonos del incómodo silencio. Serví 2 tazas de té, deslizando una hacia Elena. ¿Por qué estás aquí?, pregunté finalmente. Rodeó la taza con las manos, como si extrajera valor de su calor. He estado en terapia, comenzó, tratando de entender cómo me convertí en alguien que pudo hacer lo que hice, que pudo quedarse de brazos cruzados mientras Javier... Su voz se quebró. Esperé, sin ofrecer consuelo ni presionarla para que continuara. El terapeuta me sugirió que enmendara mis errores donde fuera posible. Continuó después de 1970. Recomponerse. No para pedir perdón, sé que no lo merezco, sino para reconocer el daño que causé y asumir la responsabilidad. Parece un poco tarde para eso, dije, incapaz de ocultar la amargura en mi voz. Elena asintió. Lo sé. Es solo que... Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Esto no es para hacerme sentir mejor. Es para devolver algo que fue robado. Deslizó el sobre por la mesa. Dentro había un cheque por una cantidad sustancial, junto con una pila de fotografías que nunca antes había visto. La abuela Rosa en su jardín, riendo de algo fuera de cámara. La abuela y yo horneando en su cocina. La abuela leyéndome en el columpio del porche. Javier las cogió de su habitación en la residencia, explicó Elena en voz baja. Pensó que podrían mostrar pruebas de sus verdaderos sentimientos hacia ti. El cheque es mi parte de lo que había en sus cuentas de inversión. Me quedé mirando las fotos. Algo se rompió dentro de mí. ¿Por qué lo hiciste, Elena? Éramos hermanas. Habría compartido cualquier cosa contigo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. No tengo una buena respuesta. Javier no paraba de decir que merecíamos más, que tu simple vida de maestra no requería el tipo de dinero que tenía la abuela, que Carlos tenía deudas de malas inversiones, que teníamos una posición social que mantener. Sacudió la cabeza. Suena tan hueco ahora, tan sin sentido, pero me dejé convencer. Uy. ¿Y la medicación?, pregunté, la pregunta que me había atormentado durante meses. Juro que no lo sabía, susurró. Cuando me enteré de lo que había estado haciendo, fui directamente a la policía. Por eso hice el trato para testificar. Miró sus manos. Llevaré esa culpa para siempre, que podría haberla salvado si hubiera prestado más atención, si hubiera hecho más preguntas. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo, espesos copos arremolinándose más allá de la ventana de la cocina. Nos sentamos en silencio, 2 hermanas con un abismo entre nosotras, que quizás nunca se cerraría por completo. No espero que me perdones, dijo Elena finalmente. Solo quería que supieras que ahora entiendo lo que tiré por la borda. A no solo la confianza de la abuela, sino la tuya. Y lo siento, Sofía, lo siento profundamente. La disculpa quedó suspendida en el aire entre nosotras, insuficiente pero necesaria. Pensé en lo que papá había dicho sobre la terapia familiar, en la sugerencia de Mónica de que cerrar el círculo importaba. La ira que había alimentado durante meses todavía ardía.
pero junto a ella parpadeaba algo más, una pequeña y frágil esperanza de que no todo estaba perdido. Y no puedo perdonarte todavía, dije con honestidad, pero no cierro esa puerta para siempre. Elena asintió, aceptando esta gracia limitada con visible alivio. Es más de lo que merezco. Se levantó para irse, pero se detuvo junto a la puerta, mirando el árbol de Navidad con sus adornos desiguales, muchos de ellos hechos a mano por la abuela Rosa a lo largo de los años. ¿Recuerdas cómo nos dejaba a cada una poner un adorno especial en el árbol primero, antes que nadie?, preguntó en voz baja. Asentí, el recuerdo inundándome. La abuela levantándonos para alcanzar las ramas más altas, sus manos suaves, guiando las nuestras, su voz cálida de amor y espíritu navideño. El mío era la campana de plata, dije. El tuyo era la estrella de cristal. Y el de Carlos era el tren de madera, terminó Elena. Los guardaba envueltos separado de todos los demás, en esa caja de terciopelo rojo. No había podido encontrar esos adornos especiales al decorar. Había asumido que se habían perdido o habían sido robados durante los meses en que la casa estuvo vacía. ¿Sabes dónde están ahora?, pregunté. Elena dudó, luego asintió. Carlos los tiene. Los cogió cuando todo sucedió. Dijo que no podía soportar la idea de perder esa conexión con ella. La ironía era casi demasiado. Carlos, que había traicionado a la abuela Rosa tan a fondo, aferrándose a esos símbolos de inocencia infantil. Y sin embargo, entendía el impulso. ¿No había guardado yo sus guantes de jardín, su taza de té favorita, sus mantas de punto? Dile, dije lentamente, sorprendiéndome a mí misma, que si quiere devolverlos, los pondré en el árbol. Los 3. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿Estás segura? No lo estaba, no del todo. Pero algo en mí necesitaba. Reclamar esas piezas de nuestro pasado compartido. Reconocer que antes de la traición, antes de la codicia y las mentiras, habíamos sido una familia que se amaba. Sí, dije. Pertenecen a este lugar. Después de que Elena se fue, me senté junto a la ventana observando cómo la nieve transformaba el mundo exterior, cubriendo el jardín donde la primavera eventualmente regresaría. Pensé en el viaje desde aquel día en la oficina del abogado hasta este momento, el dolor, las revelaciones, el lento camino hacia algo que algún día podría parecerse a la curación. 3 días después, un pequeño paquete llegó a mi puerta. Dentro estaba la caja de terciopelo rojo que contenía 3 adornos: la campana de plata, la estrella de cristal y el tren de madera. No había ninguna nota, solo la letra familiar de mi hermano en la etiqueta de envío. Esa noche, colgué los 3 en el árbol, sus formas familiares captando la luz tal como lo habían hecho durante toda nuestra infancia. Parecían a la vez fuera de lugar y exactamente correctos, símbolos de un pasado que no podía borrarse y un futuro aún por escribir. Hice una foto y se la envié a papá, cuya respuesta llegó rápidamente. El primer paso de un largo camino. Más tarde, mientras estaba sentada junto al fuego con el diario de la abuela Rosa abierto en mi regazo, me encontré leyendo un pasaje que había pasado por alto antes. La familia es tanto nuestra mayor bendición como nuestro desafío más profundo. Los lazos de sangre pueden estrangular con la misma facilidad con la que apoyan, pero creo en la redención, en la posibilidad de que incluso las relaciones más dañadas puedan encontrar la curación si hay coraje en ambos lados. Sofía entiende esto mejor que los demás. Tiene la capacidad de perdonar de su padre, atemperada por su propio y feroz sentido de la justicia. No permitirá que se aprovechen de ella, pero tampoco guardará rencores que envenenen su propio corazón. Cerré el diario, preguntándome si la abuela había previsto de alguna manera la fractura de nuestra familia, si sus palabras estaban destinadas a ser una guía para este mismo momento. La posibilidad de reconciliación con Elena parecía tentativa pero real. Con Carlos, el camino parecía más turbio.
complicado por su continua insistencia en que había sido un mero espectador de las peores acciones de Javier. Sin embargo, los adornos en mi árbol sugerían algo que se agitaba bajo la superficie, arrepentimiento, quizás, o el primer y tembloroso reconocimiento de lo que se había perdido. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el jardín donde la abuela Rosa me había enseñado que el crecimiento requiere tanto cuidado como poda, que algunas estaciones son para florecer y otras para el silencioso trabajo de renovación, bajo la superficie. No estaba lista para dar la bienvenida a mis hermanos de nuevo en mi vida por completo. Las heridas todavía estaban demasiado frescas, la traición demasiado profunda. Pero por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, podía imaginar un futuro en el que podríamos encontrar el camino de regreso a alguna versión de familia, cambiada, con cicatrices, pero quizás más fuerte por haber enfrentado la oscuridad dentro de nosotros mismos. La primavera llegó tarde ese año, vacilante e incierta, muy parecida a mis propios pasos hacia la curación. Para abril, Javier había aceptado un acuerdo de culpabilidad, 15 años por maltrato, a persona mayor con resultado de muerte, fraude y conspiración. Las pruebas habían sido demasiado abrumadoras como para que incluso el abogado defensor más caro pudiera superarlas. Carlos había recibido 5 años de libertad condicional y servicios a la comunidad. Su cooperación contra Javier le valió una clemencia que muchos en la familia pensaban que no merecía. Estaba en el jardín de la abuela Rosa, mi jardín ahora, en una suave mañana de sábado, inspeccionando los parterres latentes donde los brotes verdes apenas comenzaban a emerger. Papá vendría más tarde para ayudarme a preparar la tierra para nuevas plantaciones, parte de nuestro ritual semanal desde que el polvo se había asentado tras los procedimientos legales. ¿Planeas un gran jardín este año? La voz me sobresaltó. Carlos estaba en la puerta del jardín, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, con aspecto inseguro. Era la primera vez que nos veíamos cara a cara desde la reunión familiar 8 meses atrás. Parecía más viejo, su confianza juvenil reemplazada por algo más apagado. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sin molestarme en ocultar mi sorpresa. Se movió incómodo. Papá mencionó que te estaba ayudando con el jardín hoy. Pensé, quizás podría ayudar también. Estudié a mi hermano, la persona que una vez había sido mi protector, luego mi traidor, ahora este extraño buscando. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Reconexión? ¿Una forma de aliviar su conciencia? Papá estará aquí en 1 hora, dije finalmente. Puedes esperar en el porche si quieres. No fue un abrazo, pero tampoco fue un rechazo. Carlos asintió, aceptando estos términos, y se instaló en el columpio del porche mientras yo continuaba trabajando. Por el rabillo del ojo, lo vi asimilar los cambios que había hecho en la casa. La pintura fresca, las nuevas contraventanas, los comederos para pájaros que la abuela siempre había mantenido llenos. Cuando papá llegó, la sorpresa parpadeó en su rostro al ver a Carlos, seguida de una cautelosa esperanza. Dejó su caja de herramientas y le dio a Carlos un breve y torpe abrazo. «No esperaba verte aquí», dijo. Carlos se encogió de mis hombros. «Pensé en ayudar, si no te importa». Papá me miró, dejando la decisión en mis manos. Le di a Carlos un par de guantes de jardinería. «Puedes empezar a remover la tierra en ese parterre», dije, señalando la esquina más alejada. «No molestes a los brotes de narcisos». Trabajamos en silencio al principio, cada uno en su sección asignada del jardín. El ritmo familiar de la jardinería, el aroma terroso de la tierra, la satisfactoria resistencia de la pala, la promesa de crecimiento, alivió gradualmente la tensión. Papá ocasionalmente ofrecía instrucciones u observaciones, creando un amortiguador neutral entre Carlos y yo. Durante una pausa para beber agua, Carlos finalmente me habló directamente. «La Fundación de Becas está recibiendo buena prensa. Vi el artículo en el periódico.
asentí. La beca conmemorativa Rosa Ferrer había otorgado sus primeras 5 subvenciones a estudiantes prometedores de entornos de bajos ingresos. Exactamente el tipo de legado que la abuela habría querido. Elena está en el comité de selección, dije, observando su reacción. Ha sido de gran ayuda. La sorpresa cruzó su rostro. ¿Vosotras dos volvéis a hablar? No regularmente, aclaré. Pero estamos trabajando en ello. Carlos miró sus guantes manchados de tierra. Yo también he estado en terapia, tratando de entender por qué seguí el juego. ¿Por qué no detuve a Javier cuando sospeché lo que estaba haciendo? Papá se entretuvo con la manguera del jardín, dándonos espacio pero permaneciendo lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario. Y le animé cuando Carlos se quedó en silencio. Suspiró. La respuesta simple es la codicia. Pero el terapeuta cree que es más profundo, que he pasado toda mi vida tomando atajos, evitando decisiones difíciles, dejando que otros dicten mi camino. Me miró a los ojos. Dejé que Javier tomara las decisiones porque era más fácil que enfrentarme a él. Me convencí de que solo se trataba del dinero, no de hacerle daño a la abuela. Pero sí le hizo daño, dije, las palabras afiladas a pesar de mi intento de neutralidad. Lo sé, susurró Carlos. Dios, Sofía, lo sé. Si pudiera. Volver atrás. No puedes, interrumpí. Ninguno de nosotros puede. Volvimos a la jardinería, la conversación en pausa pero no terminada. Papá le enseñó a Carlos cómo espaciar adecuadamente las plántulas que yo había empezado en el interior. Sus pacientes instrucciones me recordaron cómo nos había enseñado a ambos a montar en bicicleta décadas atrás. A medida que avanzaba, la tarde, algo cambió, casi imperceptiblemente. No era perdón exactamente, sino un tímido reconocimiento de que los lazos entre nosotros no se habían roto por completo. Cuando paramos para almorzar, Carlos me ayudó a llevar los bocadillos y la limonada a la mesa del patio, cayendo en la rutina familiar como si no hubiera pasado el tiempo. Lidia me deja ver a Tommy más a menudo ahora, dijo mientras comíamos. Visitas supervisadas, pero es algo. Eso está bien, respondí, y lo decía en serio. Mi sobrino no debería pagar por los errores de su padre. Le he estado hablando de la abuela, continuó Carlos, enseñándole fotos, hablándole de sus rosas. Quiero que sepa quién era, aunque era demasiado pequeño para recordarla claramente. Algo se me atascó en la garganta al oír eso. La imagen de Carlos tratando de mantener vivo el recuerdo de la abuela Rosa para su hijo, a pesar de todo. Ella llevaba un diario sobre Tommy, ¿sabes? Dije impulsivamente. Notas sobre sus visitas, cosas que decía, hitos. Está en su escritorio. Podrías tomarlo prestado alguna vez, si quieres. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par, luego se llenaron de lágrimas que rápidamente parpadeó para contener. Me gustaría, dijo con voz ronca. Papá sonrió mientras comía su bocadillo, sin decir nada, pero irradiando una silenciosa aprobación. Después del almuerzo, nos ocupamos de los rosales, el orgullo y la alegría de la abuela. Le demostré la técnica de poda adecuada que ella me había enseñado, mostrándole a Carlos cómo identificar los lugares correctos para cortar, cómo inclinar las tijeras para un crecimiento limpio. Intentó enseñarme esto una vez, admitió. No fui muy paciente. Eras terrible en ello. Asentí, el fantasma de una sonrisa cruzando mi rostro. Casi matas a su rosal blanco favorito. Y nunca me dejó acercarme a las rosas de nuevo. Se rió Carlos, el sonido oxidado pero genuino. Al final de la tarde, el jardín estaba transformado. Los parterres removidos y fertilizados, las primeras plantaciones en su lugar, los caminos despejados de los escombros del invierno. Los tres nos quedamos atrás para contemplar nuestro trabajo, manchados de tierra y cansados pero satisfechos. ¿A la misma hora el próximo fin de semana?, preguntó papá, mirándonos. Con cautela, dudé. Luego asentí. Si Carlos quiere aprender más sobre jardinería,
Supongo que podría enseñarle. Era una pequeña rama de olivo, ofrecida tímidamente. Carlos la aceptó con igual cautela. «Me gustaría», dijo simplemente. Después de que se fueran, caminé sola por el jardín, tocando las plantas que la abuela Rosa había amado. Y las nuevas adiciones que yo había elegido, los espacios donde se notaban los esfuerzos inexpertos pero sinceros de Carlos. El jardín era ahora un mosaico, parte recuerdo, parte nuevo crecimiento, parte curación. Esa noche llamó Elena. Habíamos caído en un patrón de conversaciones breves y ocasionales, informes de progreso sobre la fundación de becas, actualizaciones sobre su nueva vida en el interior, preguntas cuidadosas sobre los miembros de la familia. Carlos mencionó que ayudó con el jardín hoy, dijo después de nuestros habituales saludos. Las noticias vuelan, observé. Me llamó justo después. Sonaba esperanzado. Me hundí en el sillón de lectura de la abuela con el teléfono pegado a la oreja. No sé si alguna vez podremos volver a ser como antes, Elena. No creo que debamos, respondió sorprendentemente. Como éramos antes nos trajo hasta aquí. Quizás necesitemos construir algo diferente, algo más honesto. Sus palabras se quedaron conmigo después de que colgamos. Algo más honesto. No un regreso a un pasado idealizado, sino un nuevo tipo de relación construida sobre una verdad ganada con esfuerzo. Más tarde esa noche, abrí el diario de la abuela Rosa, en una página que había leído muchas veces antes. El jardín enseña paciencia por encima de todo. No puedes forzar una floración antes de tiempo. Puedes proporcionar las condiciones adecuadas, buena tierra, agua adecuada, suficiente luz. Pero la planta debe desplegarse según su propia naturaleza. Algunas de mis rosas más espectaculares han venido de plantas que tuvieron dificultades al principio, que parecían poco probables de prosperar. Las raíces más fuertes a menudo se desarrollan en respuesta al estrés, buscando más profundamente el alimento. Hace 6 meses, no podría haber imaginado a Carlos en este jardín. No podría haber imaginado un día en que compartiría voluntariamente espacio con él u ofrecerle el diario de la abuela sobre Tommy. No podría haber previsto conversaciones, regulares con Elena, por cautelosas que fueran. La brecha había parecido demasiado absoluta, la traición demasiado completa. Sin embargo, aquí estábamos, dando pasos vacilantes hacia algo. No perdón, exactamente. Esa palabra todavía se sentía demasiado grande, demasiado final, pero quizás comprensión, quizás un reconocimiento de que los lazos de familia, aunque severamente puestos a prueba, no se habían roto por completo. A la mañana siguiente, llamé a Mónica. Creo que estoy lista para esa terapia familiar. ¿Qué sugirió papá?, dije cuando respondió. No de inmediato, pero pronto. Su aprobación fue cálida pero no efusiva. Sabía mejor que nadie que no debía exagerar la importancia de este paso. Conseguiré algunas recomendaciones. Me prometió. Tómatelo con calma, Sofía. Esto es territorio de maratón, no un sprint. La primavera avanzó hacia el verano y el jardín floreció en oleadas de color. Primero los narcisos y tulipanes, luego los lirios y peonías, finalmente las amadas rosas de la abuela. Carlos continuó ayudando los fines de semana. Sus esfuerzos inicialmente torpes se volvieron más hábiles bajo mi guía. Elena visitaba ocasionalmente, trayendo plantas de su nuevo jardín para integrarlas con el mío, un gesto simbólico, que ninguno de nosotros pasó por alto. Una tarde a finales de junio, después de un día de jardinería particularmente productivo, los 3 nos sentamos en el porche observando a las luciérnagas elevarse desde el césped. Papá y mamá se habían unido a nosotros para cenar antes, la primera vez que nuestra familia inmediata se reunía desde la revelación de la traición. Había sido incómodo, pero no insoportable, un progreso de algún tipo. ¿Crees que a la abuela le sorprendería vernos aquí así?, preguntó Elena de repente.
Consideré la pregunta, pensando en la mujer que me había enseñado que la mayor lección del jardín era la resiliencia. No, dije finalmente. Creo que ella siempre creyó en la posibilidad de crecimiento, incluso después de la helada, más profunda. Carlos asintió, entendiendo la referencia a la metáfora de jardinería favorita de la abuela. Era terca en eso. Se negaba a rendirse con cualquier cosa que plantara. O con cualquiera, añadí en voz baja. El sol se hundió más bajo, proyectando largas sombras sobre el jardín donde 3 hermanos se sentaban juntos, dañados pero no destruidos, separados pero no distanciados, encontrando su camino de regreso a un terreno común a través del paciente trabajo de cuidar lo que la abuela Rosa había plantado. El camino por delante no sería fácil. La confianza, una vez rota, requiere tiempo y cuidado constante para reconstruirse. Pero mientras miraba el jardín donde el nuevo crecimiento se mezclaba con las plantas establecidas, sentí algo que no esperaba volver a sentir. Esperanza, frágil pero persistente, echando raíces en una tierra una vez envenenada por la traición. Algunas heridas quizás nunca sanen por completo. Algunas pérdidas no se pueden deshacer. Pero aquí, en este jardín de memoria y renovación, habíamos encontrado un lugar para empezar de nuevo,